Bienvenidos a una edición más de Rompiendo Esquemas. Soy Alonso González y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de la situación actual de la pandemia en nuestro país desde la perspectiva de un colectivo GTA Analytics COVID-19 que está formado por un grupo de técnicos egresados de la UNI. Para eso tenemos en esta oportunidad en nuestro programa, gracias por estar conectado, a Iván Robles de la Universidad Nacional de Ingeniería. Iván, bienvenido. Gracias, Alonso. Bienvenido y saludos a todos tus radioescuchas. Iván, cuéntanos brevemente acerca de este colectivo GTA Analytics, que está formado por grupos técnicos egresados de la UNI, el grupo GTA Analytics COVID-19. Cuéntanos un poco su trayectoria, cuándo comienza, quiénes lo forman y cuáles son sus objetivos principales. Sí, bueno, nosotros somos un grupo de ingenieros que inicialmente nos conformamos en la UNI en los años 2005, 2008, a raíz de que representamos a la UNI en diversos concursos de ingeniería. Pasó el tiempo, cada uno abrió sus rumbos, algunos a la investigación, otros a la industria, y a raíz del tema de COVID-19 nos hemos vuelto a unir, la mayoría se encuentra ahora en Europa del grupo inicial. Creo que inicialmente éramos cerca de 20 ingenieros. Sin embargo, comenzamos haciendo análisis de medidas estadísticas, económicas, para políticas que se debían adoptar en Perú para evitar cometer los errores que se hicieron en Europa, en Asia. Más adelante formamos un subgrupo más tecnológico que inventaron este prototipo de brazalete anticontagio, que bueno, se hizo una noticia un poco a nivel global. Y a raíz de esto se fueron sumando muchos voluntarios más, ingenieros con aptitud para la investigación y con compromiso para solucionar problemas de la sociedad. Fue creciendo, ahora somos más de 100 ingenieros concentrados específicamente ahora ya en el tema de encontrar soluciones para replicar los respiradores en masa, los respiradores mecánicos que el Perú necesita, ¿no? Con suma urgencia. Sí, sobre eso vamos a hablar en la segunda parte, porque me parece importante la propuesta y la campaña que ustedes están haciendo para la producción de 4.000 ventiladores aproximadamente, sabiendo que el requerimiento que se necesita para las unidades de cuidados intensivos es mucho más alto, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? He revisado que en un medio local ustedes han hecho un análisis interesante comparativo de la situación de lo que está pasando en la pandemia en nuestro país y cuáles las proyecciones que ustedes tienen al respecto. Iván. Sí, bueno, hemos venido haciendo varias proyecciones. Inicialmente en febrero nosotros ya visualizamos y advertimos al Estado peruano de que debía cerrarse fronteras, ¿no? Ya en marzo, cuando ya habían casos aquí, fuimos los primeros en que desesperadamente casi gritábamos que teníamos que hacer cuarentena obligatoria, además de que por ningún motivo debíamos pasar los 50 casos. Lamentablemente el gobierno nos escuchó casi 15 días después y una vez que se tomaron ya las medidas de cuarentena, aquí se hizo un nuevo análisis de las medidas económicas que se tenían que tomar, o políticas en general que se tenían que tomar para evitar que esto siga creciendo exponencialmente. Ellos habían tomado en ese momento, recordás, quincena de marzo, la cuarentena obligatoria, pero ya estaba demostrado en ese momento que en ningún país del mundo la cuarentena ha tenido resultados por sí sola. Siempre se ha tenido que complementar con políticas muy importantes y estamos viendo en resultados, por ejemplo, el caso de Argentina, donde Argentina tiene ahorita una muy buena gestión del COVID. ¿Qué políticas se debieron hacer? Puntualmente, cosas como, por ejemplo, la acción colectiva liderada por el gobierno, algo que no se ha hecho acá para nada. Dinamizar economías virtuales para cuarentenas de largo plazo. Fue un gran error aquí empezar a hablar de cuarentenas de 15 días, cuando, evitando que la gente pueda prepararse para cuarentenas de largo plazo cuando era evidente que la cuarentena iba a ser por lo menos de 90 días, ¿no? Por otra parte, también había medidas como la compartimentación, que ya China había hecho, que era aislar provincia a provincia para poder segmentar qué sectores están infectados y que los sectores sanos puedan sostener las economías de los sectores infectados, ¿no? Esto hizo China, se recomendó aquí a tiempo, nunca se hizo, lamentablemente se esperó a que hasta Iquitos, Abancay, Ayacucho, Puno, provincias que no tenían por qué infectarse luego de que Lima se había infectado, se infecten. Bueno, a raíz de todo esto vimos que era evidente que existe una latencia
de la información a nivel mundial respecto a lo que el gobierno se entera que debe hacer, ¿no? Un promedio de 3 semanas, creo, que son claves en esta guerra de tiempo. A raíz de eso es que ya nos enfocamos, nos dimos cuenta que ya este crecimiento iba a ser exponencial e inevitable, ¿no? Entonces decidimos enfocarnos a una parte que también iba a ser necesaria, que es ya en el momento donde ya aquí hablemos de 20.000, 30.000 personas en estado crítico respiratorio, que es a donde estamos yendo, que podamos tener soluciones con respiradores mecánicos, ¿no? Y ahora estamos concentrados, hemos tratado de hacer una coordinación a nivel nacional de todas las investigaciones que se están dando y tratando de ver la escalabilidad de los mismos. Hay una preparación de los sistemas sanitarios a nivel latinoamericano, Iván. Cuéntanos un poco en el análisis que ustedes tienen, si otros países de la región están previendo abastecerse de ventiladores mecánicos, en qué magnitud y si tienen la tecnología, y si nosotros también tenemos la tecnología para producir esos ventiladores. Sí, bueno, hay dos justificaciones importantes. Una es la justificación de cantidad y la otra es la de velocidad. En la justificación de cantidad, ¿cuántos ventiladores necesita el Perú? Tenemos que primero partir del hecho de que somos el país con menos ventiladores per cápita de todo Sudamérica. Y en segundo lugar, países como Argentina tienen 10.000 ventiladores hoy en día y aún así están en déficit, consideran ellos, por lo cual acaban de colocar una orden de compra por 700 ventiladores más. En el caso de Brasil, hay un acuerdo entre el gobierno e industria que acaban de colocar una orden de compra por 17.000 ventiladores a la misma industria colombiana para que se produzcan en el corto plazo. 17.000. Son ventiladores nuevos, no es el total, son nuevos que van a comprar. En el caso de Colombia, Colombia tiene claro en su ejecutivo que necesita un promedio de 23.000 ventiladores, que es su meta. Ahora, y ya han implementado hasta 4 fábricas con capacidades de producción sumadas de hasta 200 ventiladores por día. En el caso de Perú, es sorprendente porque solo teníamos 400 ventiladores, el país más bajo de Sudamérica, pero además de eso no estamos pensando en comprar cantidades de miles. Para darte un ejemplo, Nueva York tiene 19 millones de habitantes, creo que casi la mitad que Perú, ¿no? Pero ellos tienen cálculos donde ya han demostrado que necesitan más de 30.000 respiradores mecánicos para afrontar lo que se viene. Ahora mismo hay un conflicto entre el gobernador de Nueva York y el presidente Donald Trump, porque ellos tienen 20.000 respiradores y le están pidiendo los 10.000 más que necesitan, y ahí tienen una gresca, pero está claro que para 19 millones de personas se requiere arriba de 30.000 en Estados Unidos. Si nosotros somos 33 millones, ¿qué hacemos con 400? ¿Y por qué se está comprando de 100 en 100? Entonces hay un tema de cantidad ahí. Ahora mismo estamos iniciando la campaña para que todos los sectores académicos se pronuncien, porque creo que es responsabilidad académica decir cuántos ventiladores necesita el Perú, ¿no? Más allá de lo que diga, digamos, la política gubernamental, ¿no? Y en esta campaña se está apuntando ahora, ya hay un plan de factibilidad que egresados de la UNI han desarrollado para poder en el corto plazo producir 4.000 ventiladores al Perú con un costo muy económico. Sobre la justificación de velocidad, si uno basta ver los hechos en Europa, todos los países de Europa han pasado de 500 fallecidos a 20.000 fallecidos en menos de 30 días. En menos de 30 días se pasa de 500 fallecidos a 20.000. No sé si recordarás los casos detectados, ¿no? Es más o menos la misma velocidad, ¿no? En 500 casos y de pronto estamos en 30.000 y no nos hemos dado ni cuenta. Igual va a ser la evolución de los fallecidos acá en Perú. Entonces, estos ventiladores son urgentes. Tenemos menos de 30 días para gestionarlos y el plan está en función a esto ya, ¿no? Iván, ustedes, nuestro país, tiene la preparación y cuenta con la tecnología para la producción de estos ventiladores. ¿Necesitan alguna certificación para que estos ventiladores puedan ser usados por el Ministerio de Salud? Cuéntanos un poco acerca de este aspecto. Así es, en el Perú han habido iniciativas voluntarias de diferentes universidades, grupos dentro de las universidades. La Católica también creo que está trabajando en este tema. Sí, hay que aclarar que no son necesariamente las universidades, sino son estudiantes que pertenecen a las universidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la UNI hay muchos estudiantes voluntarios que están haciendo diferentes proyectos, pero
no necesariamente con respaldo económico ni Claro. oficial de la UNI. Entonces, pero cuando nosotros hicimos el mapeo a nivel nacional, lo que se evidenció era que prácticamente ningún grupo, pese a lo que la prensa ya había tratado de presentar, ningún grupo tenía respiradores que en la práctica sean funcionales. Es una pena porque hubiéramos querido que sí, ¿no? Sin embargo, casi el 60% de los grupos se habían enfocado en ventiladores hechos en base a bolsa de ambú, que es una tecnología que los médicos intensivistas son claros en que daña el pulmón más que curarlo, entonces por ahí quedan descartados. Hay otras iniciativas más que también, por ejemplo, de la Naval, que tenía un excelente ventilador de alta gama, pero no es replicable porque no hay componentes en el mercado. Es decir, máximo se van a poder hacer 100 unidades de este tipo de ventilador. En esa penosa situación, donde necesitamos los ventiladores ya y no hay prototipos en el Perú, encontramos la experiencia de Colombia. La Universidad de La Sabana de Colombia ha logrado desarrollar un prototipo de gama media que está hecho en base a componentes que sí se pueden encontrar en el mercado mundial. Y esa tecnología la han hecho con un fin muy humano, que se lo están dando ahora libre de cualquier costo a todo Sudamérica. A nosotros particularmente nos han entregado planos, software, lista de proveedores, todo lo que, o sea, es una acción Todo muy lo que humana. necesitan para producir los ventiladores. Ni siquiera nos han entregado los planos del ventilador nada más, sino los planos de la fábrica de ventiladores, o sea, que es un paso mucho más adelante, ¿no? Claro. Este proveedor. Entonces, es genial. Ahora, ya tenemos el proyecto listo, se ha trabajado, se ha aterrizado para que en Perú esté todo listo. O sea, se ha trabajado mucho por una iniciativa de más de 100 egresados de diferentes universidades, ya no solamente de la UNI, y ya el plan está listo. Lo único que se está pidiendo con urgencia es una reunión con el Ejecutivo peruano para poder hacer esto en tiempo récord, que es lo que necesitamos. Sin embargo, hasta el momento no se ve voluntad ni de las autoridades de la UNI. Se ha pedido reuniones, parece que no tienen el tiempo. Igual tampoco no ha habido todavía respuesta del Ejecutivo peruano. Quisiéramos que se dé, porque creo que estamos en el momento que todos queremos sumar, sumar y sumar, no hay tiempo para nada más. Y bueno, estamos a la espera de eso ahora que también, y también en paralelo se está viendo este debate que te comento, ¿no? Hay todavía muchos ciudadanos que no tienen claro cuál es el número de ventiladores que el Perú necesita, ¿no? Y cuando no hay necesidad, tampoco hay razones para hacer una fábrica de ventiladores ni de ventiladores, ¿no? Entonces lo primero que estamos impulsando ahora es la necesidad. Dime, estos ventiladores que ustedes ya tienen los prototipos, tienen los planos, tienen toda la parte de certificación técnica para poder producirlos, ¿contamos con el grupo humano capacitado para producir esos ventiladores en nuestro país? ¿Ustedes cuentan dentro del equipo de ingenieros, están capacitados para producir esos ventiladores en el Perú? Ese es justo quizás la mayor de nuestras motivaciones. Todos los ingenieros peruanos que se han metido en esto las 20 horas del día durante las últimas semanas, se han concentrado en que ellos tienen que ser ese factor de transferencia de know-how. Porque Colombia ya lo está haciendo y sabe cómo hacerlo. Discúlpame, know-how, ¿qué significa? Know-how es el saber cómo se hace algo, incluyendo los errores o sea, conocer los errores que podrían haber al tú intentar hacer algo y saber cómo hacerlo sin duda, Claro, ¿no? para que la producción salga de la mejor manera, ¿no? Entonces, Sí, tú el crees que saber. existe la capacidad técnica en nuestro país y ahora que tienen esa propuesta técnica que viene de Colombia, me cuentas que viene esa propuesta técnica del país colombiano, ¿verdad? Así es, de Colombia. Sin embargo, entre Colombia y Perú tiene que haber una transferencia de conocimiento. Y esa transferencia se llama transferencia de know-how, del cómo hacer. Claro. Para que esa transferencia se dé, tiene que haber un proceso que nosotros voluntariamente, estos 100 jóvenes, como te digo, que se han dividido en equipos de neumática, equipos electrónicos, equipo legal, equipo económico, se están poniendo la camiseta para en el menor tiempo posible aprender a distancia todo lo que Colombia ha hecho y tratando de anticipar errores que van a haber. Pero esta acción podría ser mucho más rápido y mucho más eficaz si viajara un equipo rápidamente a Colombia o si trajéramos ingenieros de Colombia a Perú y comenzáramos a implementar, ¿no? Esa es una de las partes que se va a proponer al Ejecutivo en esta reunión. Colombia ya se ofreció a entregarnos un prototipo totalmente y ya ponerlo acá en Perú, solamente falta que alguien diga, que abra la frontera y los traiga.
¿no? Entonces, está todo listo y no sabemos por qué no lo hacemos, más ahora que se necesita tanto, ¿no? Y dime una cosa, ¿dónde crees tú eres economista, tú eres ingeniero, debes tener una visión, ¿de dónde crees que está el entrampamiento para que el Ejecutivo y la parte que es responsable de permitir la reunión con ustedes y la posibilidad de que esos ventiladores se produzcan en el país, perdón, ¿dónde está el entrampamiento según tu criterio? Yo pienso bueno, hasta ahora, en todo este proceso, el Ejecutivo siempre se ha percatado de los hechos más o menos 2 o 3 semanas después, ¿no? Yo creo que es un tema de tiempo, de velocidades, de compromiso. Yo creo que los jóvenes están trabajando como tengo 20 horas al día, más de 100 jóvenes que no tienen responsabilidad sobre esto, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en el caso de autoridades que no están buscando la solución a la misma velocidad que nosotros, creo. Yo diría, en nuestro plan implica hacer una concertación entre industria, gobierno y universidad. La industria quiere apoyar, tiene las plantas y están paradas ahora, pero quieren apoyar, pero no saben cómo. El cómo hacer es responsabilidad de la universidad, y creo que voluntariamente ingenieros de la UNI se están metiendo todo a la cabeza para saber cómo hacerlo. ¿Y quién le compraría a estas industrias que entrarían a un nuevo negocio, una nueva industria, digamos? ¿Quién les aseguraría que eso va a tener una demanda? El Estado. Si juntamos a las tres entes, que creo que todos queremos evitar fallecidos en el Perú, se puede hacer esta sinfónica súper rápido, de tal forma que resolvamos el problema nacional. ¿Por qué no lo están haciendo? De verdad, no lo sabemos. No sé por qué tampoco, no sé, cuando en febrero avisamos que se cierran las fronteras, no sé, debe ser la misma razón. Supongo que es un tema de percatarse de los hechos tiempo después, ¿no? Tal vez están también desbordados con otros temas como los problemas a nivel nacional, supongo, pero necesitamos llegar a ellos y sumarnos todos, ¿no? Creo que todos tenemos el mismo fin. En el análisis que ustedes están realizando y que de alguna manera lo han difundido en algunos medios de comunicación, es que la necesidad de estos ventiladores en los próximos meses y quizás en los próximos años en nuestro país va a ser urgente, ¿verdad, Iván? Así es, yo como había comentado, en menos de 30 días es muy probable que superemos los 20.000 fallecidos. Eso está claro. O sea, me gustaría negar esa realidad, al igual que cualquier peruano, pero basta ver, ahí tenemos las gráficas, las curvas de España, de Francia, de Italia, todas pasan de 500 a 20.000 fallecidos en menos de 30 días. Eso es un hecho. Yo no sé si Perú esté tomando mejores medidas que Europa. No lo creo, sinceramente. Europa está mucho más diversificada, no hay centralización, hay mayor disciplina, hay campañas de información mucho más claras, hay muchísimos más respiradores, hay tecnología más avanzada. No creo que nosotros tengamos menos de 20.000 fallecidos en los próximos 30 días. Entonces tenemos que anticiparnos con todas las fuerzas, y por eso también agradezco la entrevista, Alonso, porque tenemos que hacerlo ya. Nosotros hemos Que planteado, sumar esfuerzos. Sí. nos hemos planteado una meta que en los próximos 4 días tenemos ya que tener una conversación con el Estado. No podemos esperar más tiempo. Tal vez en tiempos normales esperaríamos meses, ¿no? Pero ahora tenemos claro que hay que empujar esto. Tú mencionaste que Argentina está trabajando muy bien este tema de el aseguramiento o el equipamiento, la mejora en el equipamiento de su sistema sanitario. Cuéntanos un poco de esa experiencia argentina, qué es lo que está haciendo bien para quizás desde ahí poder entender cuáles son las limitaciones del gobierno y del Ministerio de Salud para poder tener un plan mucho más consistente, porque vemos efectivamente que la cuarentena no está haciendo suficientemente lo necesario o lo que se esperaba para contener esta pandemia. Cuéntanos un poco de lo que está pasando en Argentina. Sí, la verdad es una lista larga de cosas que teníamos que haber hecho, y ya lo que podemos hacer ahora en realidad es menos. Bueno, en el caso de Argentina hubo varias medidas interesantes, pero la principal fue que hubo liderazgo colectivo. Ahora nosotros dependemos de cada militar y cada policía para que la gente cumpla la normatividad de no salir de sus casas. Exacto, pero en Argentina el presidente, si uno ve los mensajes presidenciales, es una suerte de profesor que cada día le habla
a los argentinos durante 2 o 3 horas y les explica el porqué de cada cosa. Entonces va generando conciencia y va generando que cada argentino sea un gendarme de las medidas que van a permitir sanar a la nación. Entonces, de esta forma, Argentina ahora, a pesar de haber iniciado cuarentena después que el Perú, tiene muchísimos fallecidos menos que Perú. Es más, ahora han llevado tan bien respecto al nivel sudamericano esto, han dado el decreto de que van a permitir a las personas salir de casa 1 hora al día para recreación. Solamente había menos de 180 fallecidos, donde vi hace unos días. También hay muy pocos casos detectados. Y siendo Argentina un país que ahora está relativamente, fiscalmente, pues está relativamente en déficit, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el dinero, pero hemos tomado las acciones algo que también hizo Argentina fue, en cuanto comenzó la crisis, nombraron a un comité científico para dirigir todas las políticas que se iban a tomar. Acá en el Perú, los políticos y ministros están dirigiendo la lucha contra la pandemia global, mientras que en otros países son los científicos los que dirigen esta lucha. Basta ver España, basta ver Alemania. Eso es muy de tomar decisiones adecuadas, y yo creo que un ministro necesariamente no está lo suficientemente rápido informado, ¿no? Ese sería un tema. Ahora te comento, Argentina tampoco es el mejor de los ejemplos porque hay casos geniales, Corea del Sur, Claro. China, ¿no? Estas Pero son otras realidades ya mucho más adelantadas que las nuestras, ¿verdad? sí, así es, pero habían políticas que eran replicables acá, cosas sencillas como hacer el aplicativo DNI, por ejemplo, una cosa que no cuesta nada. Es un aplicativo que a la gente que está en la calle, básicamente en lugar de pedirle el DNI, le piden el celular. Y ese celular tiene todo el rastreo de los lugares donde has estado, dónde vives, dónde has dormido, a qué centro comercial estás yendo. Y si tú te estás desviando por otra ruta, bueno, tienes una multa, ¿no? Y es más, si no tienes el celular, también es otra multa. Ese es un dispositivo sencillo. Otro dispositivo muy sencillo que se está viendo era el trabajo. O sea, ese también fue un gran error que Perú no hizo. Desde los primeros días de la pandemia, países como Alemania, España, ya empezaron a ver el tema de que esto venía para 40, 70, no, 100 días. Entonces, lo que ellos pensaron es, necesitamos que la gente siga trabajando, pero desde casa. ¿Cómo lo logramos? Empezaron a ver, uso de tecnologías de realidad virtual, que ahora están muy económicas y son muy factibles. El uso mismo del teletrabajo se hizo en simulacros 1, 2, 3, en el caso de Hungría, por ejemplo, muy interesante. Pero todo esto al final se concentraba en el hecho de que ahora la persona que, por ejemplo, acá en Perú, la persona que vendía celulares antes está sin ingresos durante meses. Claro. Allá, esa persona que vendía celulares, en la primera semana aprendió a vender online. Aprendió a cobrar y a pagar online. Y lo único que nunca paró fueron las redes de delivery, de la entrega en físico de los productos. Entonces, mejor dicho, el comercio y el trabajo continúan en estos países, mientras que en Perú nos hemos asfixiado económicamente, ¿no? A un punto donde realmente estamos en una situación complicada. Es más, uno quiere conseguir un celular en este momento y va a No. Claro, Movistar, y están cerrados, nadie atiende hasta después de la pandemia, ¿no? Entonces, realmente nos está cortando las manos para poder manejar mejor nuestra vida cotidiana. Así es. Y esto se sabía a fines de febrero. A fines de febrero esto era cultura mundial, global. Yo no sé qué pasó aquí en Perú realmente, ¿no? Por eso yo digo, es la velocidad de la información quizás lo que está diferenciando a los investigadores un poco más jóvenes que a los ministros, supongo, ¿no? Porque no comprendemos si la pandemia inició el 2 de diciembre de 2019, ¿por qué el 6 de marzo, más de 3 meses después, no se pensó en cerrar fronteras? Son 3 meses de pandemia. 3 meses de epidemia. ¿Qué es lo que recomiendan para cerrar un poco la entrevista, Iván? Que agradezco muchísimo que hayas estado en comunicación con nosotros. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Debe continuar la cuarentena? ¿Debe flexibilizarse? La situación está compleja. Vemos que en algunas zonas del país la gente prácticamente no hace caso a las recomendaciones que da el Ministerio de Salud y el presidente de la República. ¿Qué recomienda? Yo quiero ser claro ahí, uno de los principales errores que se ha cometido es echarle la culpa a las personas.
Ya. Persona que estudia políticas públicas tiene que adecuar sus políticas al público, casi por coherencia. Tienes que conocer a tu gente, ¿no es cierto? Conociendo a tu Eh, gente, aplicas tu política pública. pero también ha habido un marketing de prensa indicando que el Perú es el país más, digamos, indisciplinado del mundo, y no es así, porque otros países, más bien Perú es uno de los países más nobles, digamos. Yo creo que, claro que ahora el marketing ha dicho lo contrario, ¿no? Pero si uno ve, pues, Italia, Holanda, son países donde la gente hace lo que quiere. Pero la política pública define eso. Ahora, yo creo que cerca de 4 semanas, se ha estado excusando el no haber tomado las medidas comentadas, ¿no? La falta de liderazgo social, la falta de pensar en cuarentenas de largo plazo, con economías de cuarentena de largo plazo, la falta de políticas de uso de tecnologías básicas, el haberse confiado netamente en la cuarentena, que era evidente que no iba a funcionar. Todos los errores se han excusado de una sola forma: echarle la culpa a la gente de provincias, a la gente de los conos, y eso es falso. Me parece que eso no está bien, y lo que se podría hacer ahora sencillamente esto ya se desbordó. Pensar que esto va a bajar es irreal. Si ya se desbordó, esta fase se llama ya solamente pensar en mitigación, ya no se llama de supresión. Mitigación significa que las personas que pueden morir tienes que cuidarlas. Significa que todos los recursos que tú tienes debes enfocarlos a evitar la prevención, evitar el contagio. Entonces, hay algo que en otros países se utiliza mucho, que es una matriz de riesgo específico. Por ejemplo, tú y yo, cuando vamos al supermercado, todo el Perú ahora tiene miedo de contagiarse. Ahora, el problema es que nadie conoce exactamente cómo te contagias. Eh, en otros países hay la matriz de riesgo específico, que básicamente enumera las 59 formas en las que tú te puedes contagiar cuando vas al supermercado. Y te dice: mira, exactamente esto no hagas. No pagues con tarjeta de crédito. No uses guantes de plástico. Eh, no toques la perilla del caño a la hora de lavarte las manos. Esas son las formas como la gente se está contagiando, y esa información se está dando en otros países y la gente no se contagia por eso. Pero aquí no se está dando esa información. Entonces, creo que para mitigación solo nos queda la prevención, enfocar toda prevención, y lo siguiente, para evitar muertes que ya sí o sí van a venir al parecer, necesitamos pensar en respiradores en cantidades altas. Y el resto es tratar de controlar, creo. Realmente ya estamos en una situación donde ya no se puede hacer mucho. Hay que ser un poco realistas, y solo nos queda prevenir y enseñar a todos los peruanos a cómo no contagiarse. No decir solo no, quédate en casa, eso no es suficiente. Eso es quiero decir, o sea, mucha gente se queda en casa y aún así se contagia. A eso voy, ¿no? Para evitar contagiarse, necesitamos no tocarnos el rostro, punto básico, y tener una matriz de riesgos específica de contagios, y bueno, y apuntar ahora por los respiradores. Bueno, Alonso, sé que nos estamos extendiendo, y en verdad agradezco mucho la información que nos está dando, agradezco mucho a tu medio, siempre con información de gran calidad. Muchas gracias. Nosotros trabajamos temas de salud y este es un tema que estamos abordando desde todos los aspectos y nos pareció interesante la propuesta de la posibilidad de la construcción de los respiradores artificiales. Queríamos conocer un poco más acerca de la capacidad de nuestros ingenieros egresados de la UNI para poder construir estos ventiladores, y según lo que hemos conversado me parece que tienen el camino correcto. Esperemos que en los próximos días el Ejecutivo... Sí, querías agregar algo más. Sí, bueno, el plan está listo. Realmente solamente falta que el Ejecutivo se reúna y apretar un botón y comenzar ya. En 30 días tendríamos los primeros 1000, y antes de 60 días los siguientes 3000. Y bueno, para terminar también, ahora, en vista de que hay mucha desinformación y muchas personas todavía piensan que 400 o 900 ventiladores es suficiente para el Perú, los jóvenes en general de diferentes universidades del Perú están ahora iniciando la campaña de que más de 4000 ventiladores es lo mínimo digno que el Perú necesita. Entonces, invitamos a todas las personas, a través de sus redes sociales, a través de cualquier medio, de informarse y de informar a sus familiares, a sus amigos, de postearlo y hacer que este mensaje llegue fuerte y claro y rápido a tiempo al Ejecutivo. Tenemos que salvar vidas, y creo que los jóvenes ahora, a través de la velocidad de información que tenemos acceso, necesitamos ser esa punta de lanza. Es la época que nos corresponde en nuestra generación, y este proceso va a ser histórico en nuestras vidas, creo. Muchas gracias, Iván, por haber estado en comunicación con nosotros. Gracias, Alonso. Bueno, será hasta la próxima semana en los Rompientes Temas.